Yo tengo el orgullo, siempre lo he sentido, de ser descendiente de chinos. Eso lo sabían hasta los chinos de Bonao. La llegada de ciudadanos chinos a la República Dominicana se produjo de forma escalonada. Desde el 1864 en que se tiene vigencia, documentación de que llegó un primer chino a la isla. El primero llegó desde Cuba, que lo llevaban preso a Puerto Rico. En esos años del 1800, la migración china venía a América y especialmente a las islas del Caribe como prácticamente semiesclavos. La verdadera migración china a la parte dominicana llegó en el siglo XX, primero con las guerras, con la miseria china. Hubo migrantes chinos a partir de los años 20, pero la gran migración china se produjo en los años 30, cuando la guerra chino-japonesa. Mira, yo creo que la primera generación que vino sufrió mucho. Pisoteo, moral. En 1937, este flujo migratorio se intensificó considerablemente. Trujillo no incentivó la migración china. La migración china vino porque el Caribe era el objetivo. La comunidad china en República Dominicana ha sido un pilar fundamental en el desarrollo económico, educativo y cultural. ¿Cuándo cambia esa actitud hacia los chinos? En los años 80, cuando la migración china que vino al país fue una migración china de dinero. Fue en la época de Antonio Guzmán, y si tú ves en la capital, todo el área del Hotel El Embajador, que se hicieron unas grandes torres, que fueron las primeras torres grandes que se construyeron aquí en la capital, eran de chinos, inversionistas chinos. Aquí los chinos han sido personas que han contribuido al desarrollo dominicano y que han dejado su impronta en varios sectores. Uno de los migrantes que llegó durante esas primeras oleadas fue Francisco N.G. En el 1923, es en esa época que llega mi papá, primero mi abuelo. Mi papá, que era el más joven, había estado 5 años en Birmania, en Myanmar, y entonces él decidió venir y vino aquí con 19 años. Bueno, a mi padre le decían Francisco N.G., que fue el nombre que él adoptó, pero realmente el apellido era Wu, W-U. El N.G. no existía. Fue que muchos chinos vinieron y cambiaron sus apellidos porque era más fácil poder ser asequible a que los dominicanos lo pudieran entender. Hija del inmigrante chino Shangzhou Miguel San y de madre dominico-china Ana Dionisia Ben Rodríguez. Durante mi infancia y adolescencia, nunca me planteé el dilema del aspecto de mi identidad, de mi herencia, como algo folclóricamente misterioso, y por tanto, nunca le di importancia a mi condición de ascendencia china. Me consideraba y me considero todavía muy santiaguera, muy dominicana y muy occidental. Y ahora, en la distancia, pienso que influyó el hecho de que nuestra madre nació en San Francisco de Macorís. Con la partida de papá y mamá en momentos distintos hacia la casa de Dios, al infinito, o como afirman las creencias chinas ancestrales, en el mirador de los muertos,
sus hijos decidimos fortalecer los lazos que nos unían y nos unen todavía a la lejana tierra oriental. A partir de entonces, comencé a buscar explicaciones de toda índole para comprender algunos recuerdos de mi niñez. ¿Cuál es mi identidad? Más aún, ¿qué es la identidad? ¿Qué significado tiene la identidad en una sociedad globalizada? ¿Y cómo definir la identidad en sociedades marcadas por la migración? A mí me han preguntado si yo me he sentido rechazada. Y yo siempre he respondido, yo no sé, yo no me doy cuenta. Porque papá nos enseñó que tú caminas siempre con la frente adelante aunque te caigas. Y te le caes 100, te levantas 101. Entonces yo no me di cuenta si yo era rechazada. Papá fue un excelente padre. Él migró muy joven, tenía 17 años, un niño, y vino con la esperanza de una vida mejor. Había escuchado, su padre había migrado a Cuba, pero un tío de él, tío Tomás, que nosotros considerábamos nuestro abuelo, le dijo que aquí había más oportunidades de trabajo. Papá se asentó primero papá vino en el 37. Fue en esos años que él llega. Yo incluso cuando estaba haciendo el libro, me encontré su ficha me dio una emoción. Encontré su ficha de ingreso al país. Papá viene y trabaja en muchísimas cosas, pero como todo migrante, él tiene la utopía del regreso. Incluso, hay historias muy bonitas de mi familia. Papá le dijo a su mejor amigo que le cuidara su casita. Mi padre trabaja aquí en todo. Él trabajó primero en Santo Domingo, después viene a Santiago, trabaja en el hotel, en el restaurante El Antillas, donde mi abuelo materno, que era chino, el papá de mi mamá, era el dueño y él trabajó como cocinero. Ahí conoce a mi madre, se enamoran y en el 47 se van a China. Va con toda la ilusión y van no a Cantón, sino a una aldea, la aldea de Jinping, a vivir la vida de pareja en un pequeño bohío que le había guardado su amigo. Mis hermanas fueron a la aldea, yo no he ido a la aldea, y era una cosita chiquititica. Cuando ellas incluso fueron, había un costurero de mi mamá, unas ropitas de mi hermano que ellos lo guardaron. Papá va en el 47, allá nace mi hermano mayor, Miguel, Penquian Miguel, pero se destapa, ya sacan a los japoneses de China y se destapa la guerra entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Esa guerra agudizó la pobreza en China y mi papá retorna de nuevo al país y espiritualmente quemó las naves del regreso y decide hacerse dominicano, se naturaliza, cierra en su imaginación el tema del regreso y dice que se va a incorporar a la sociedad dominicana. Y mi padre lo logra. Es una cosa interesante, mi papá estudió aquí, estudió comercio, era muy trabajador. Mis padres, yo los recuerdo trabajando, trabajando todo el tiempo. Papá decide no solamente desarrollarse económicamente, crea la tienda La Pagoda, estaba en la calle El Sol, al lado de la Nueva Elegancia. Primer chino que he aceptado en el Club Rotario. O sea, eso era una cosa insólita, que un chino fuera aceptado en el Club Social de la Alta Sociedad de Santiago. Es fundador de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ASIS. Papá fue una persona innovadora. ¿Cómo decirte? Él se integró a la sociedad dominicana de una manera increíble. Se hizo dominicano, votaba en las elecciones. Por supuesto, él tenía una mentalidad conservadora, anticomunista, normal que fuera anticomunista, porque había salido huyendo del comunismo. Su punto principal era la familia. La familia ha sido
como el punto focal, y es el punto focal dentro de la cultura china. También papá fue el primero que trajo, él fue el pionero en importar la flecha. Ese ungüento mágico que usamos, yo lo uso todavía. Papá también creó el restaurante Pez Dorado, que está en la calle El Sol. Yo comencé a hacer conciencia y a enorgullecerme de mi ascendencia china cuando mi papá murió. Yo tengo una Se reconoce como el padre del arroz, el doctor Shen, que le llamaban el doctor Arroz, quien residía en Bonao y fue responsable de introducir mejoras genéticas significativas al arroz criollo. Si nosotros somos autosuficientes de arroz y exportamos, Se le debe a un técnico chino. El doctor Xie descubrió la manera del arroz, la variedad de arroz que hoy comemos los dominicanos, fue invento del doctor Xie, que dedicó su vida a la investigación y de la siembra y de la producción de variedades de arroz aquí en la República Dominicana. Don Siquio, han pasado ya 98 años desde que su padre decidió migrar de la provincia de Cantón a la República Dominicana. ¿Cómo fue ese viaje? Mi padre fue un hombre muy inquieto, buscando el progreso. Él de China se fue 18 meses a Singapur, donde duró trancado 18 meses como leñador en un proyecto maderero. Y ahí juntó el dinero para viajar a América, como ellos dijeron. Entonces fue un viaje largo de casi 2 meses. Ellos llegaron por Puerto Príncipe. Siempre vinieron guiados por alguien de la aldea que ellos nacieron, que habían venido primero. En el caso de don Alberto Joa, que fue a través de quien él llegó a Santo Domingo, y de ahí vino a Santiago, donde mi padre laboraba en lavandería y distintos servicios que daban los chinos en esa época. Entonces, después mi papá tenía una pequeña barra en Santiago y fue conquistado
por la Grenada Company, que estaba de avanzada, que iba a instalarse por Montecristi, lo que es hoy Manzanillo. Y mi papá instaló un restaurante para el servicio de la compañía en Montecristi. Luego, cuando Trujillo en esa época dijo, no, en Montecristi no, ustedes se van para Puerto Libertador. Entonces, mi papá no creyó en eso y desmanteló, quitó el restaurante y vino aquí a la capital. Me llama la atención ver el progreso, pero quiero que volvamos al inicio para que pudiera contarnos cómo fue para su papá y el grupo de inmigrantes que le acompañaron adaptarse esos primeros días en República Dominicana. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron cuando llegaron ya a territorio dominicano? Siempre existió la solidaridad de los paisanos primero que llegaron, porque ellos llegaban con una referencia de quien le hizo la diligencia de viajar acá. Pasaron mucho trabajo porque ellos desembarcaron en Puerto Príncipe para cruzar por Dajabón en aquellos años. Estamos hablando en el año 1927 que llegó mi padre acá. Entonces, luego mi padre vino aquí a la capital y instaló el restaurante Julia. Él fue dueño del restaurante Julia, que era la José Trujillo Valdés, hoy Avenida Duarte. Entonces, de ahí, en el año 1943, llegamos a San Francisco de Macorís. Yo tengo el orgullo, siempre lo he sentido, de ser descendiente de chinos, porque en mi padre y en los chinos vi hombres de trabajo, hombres de disciplina, ciudadanos de buen comportamiento, y como extranjeros colaboraron con la República Dominicana, porque el grupo de chinos paisanos que había en San Francisco de Macorís y en todo el país, en la capital, en Santiago, donde quiera que se instalaban. ¿Y cuál siente usted que ha sido el principal legado que la migración china le ha dado a la República Dominicana? Ellos dominaron y colaboraron con el desarrollo de nuestro país, porque en San Francisco de Macorís los mejores hoteles en la época y los mejores restaurantes eran propiedad de paisanos. Y ellos incursionaban en el comercio, entonces ellos colaboraron con el desarrollo porque dieron soporte en un renglón. Eso no solamente fue en San Francisco de Macorís. Aquí el restaurante Mario, el de Men, el chino, y diversos, el Dragón, eran restaurantes que colaboraban con la modernidad de la ciudad, un servicio a la sociedad que le daban. También los chinos en hotelería aquí en la capital funcionaban. De esos tiempos todavía está abierto ahí en la San Martín el Hotel Londres. Sí, sigue funcionando. Que es un clásico. Sí, sí. Entonces, los chinos, un comportamiento ejemplar. Su papá se casó con una dominicana. Con una montecristeña. Una montecristeña. Sí. ¿Cómo influyó esa mezcla en su crianza? De una manera perfecta, porque ellos tenían dos negocios en San Francisco de Macorís. Mi mamá dirigía la tienda que se llamaba la Tienda China. Y mi papá tenía un colmado fonda. Y eran dos negocios. Y cada uno llegaba a su negocio. Mi mamá me acercaba a la sociedad dominicana. Mi papá siempre quiso que yo estudiara y formó varios profesionales en la familia. O sea, mi papá era un hombre de una mentalidad progresista. Quería que sus hijos hicieran lo que ellos no pudieron hacer. Y en temas de idioma, de comida, ¿cómo se daba esa mezcla? Bueno, yo comía comida dominicana a mediodía y en la noche, cuando en el colmado fonda de mi papá, yo comía también comida china. Mi mamá me acercaba a los dominicanos y mi papá siempre me estuvo cerca de los paisanos. Los chinos, aparte de ese gran comportamiento ejemplar que han tenido ante la sociedad, han servido al progreso. O sea que los chinos han colaborado
significativamente al desarrollo de nuestra República Dominicana. Yo no podía distinguir con el gran amor que mi papá le tenía a China y a su paisano, pero el gran amor que mi papá tenía por la República Dominicana. Se casó con una dominicana. Lo primero es que yo, si volviera a nacer, yo quisiera que mi padre fuera Lin Chiene, Chichi NG, porque fue un padre amoroso, dedicado a su familia, dedicado a la sociedad. Lo vi que era un hombre de servicio. ¿Y qué significado tiene para usted ser descendiente de esa comunidad china? Tenemos ese legado de nuestra familia. Ser descendiente de chino también a mí me sirve de orgullo, porque yo estoy consciente de lo que esa raza colaboró en mi municipio, en el país, en el desarrollo de nuestra sociedad. La gastronomía china goza de gran popularidad entre los dominicanos. Platos como el picapollo han sido adaptados al gusto local. ¿Qué tiene de especial su sazón que conquista tanto a los dominicanos como a los propios chinos? La gastronomía china es algo que muchos consideran de magia porque es un asunto de sabores, de olores, de percepciones que disfruta el paladar. Yo veo que hemos aportado mucho en la gastronomía. Nosotros hemos introducido el picapollo, por decir, económicamente es muy asequible. Tiene algo especial que es el sazón que el pueblo dominicano le encanta. Al picapollo le echan un sazón que se llama las 5 especies. Las 5 especies es el que le da ese sabor típico, que le mata el sabor marisco al pollo. Y hay otro truco que nadie sabe, que en el picapollo chino se usa pollo fresco. Nunca han sido frisados. Y por eso es que la carne de pollo es tan rica. La comida china que se conoce aquí es la comida cantonesa. Tú nada más tienes que ir a la Duarte y el chofán es una de las comidas más tradicionales que se cree casi que dominicana. Y la gente se come el chofán como nada, con tostones. Esa es la comida popular, china más popular, el chofán. La gastronomía dominicana hoy no se entiende sin el aporte chino. Todos sabemos, por ejemplo, que el chicharrón de pollo es un producto chino-dominicano. ¿Qué tanto ha influido el gusto popular dominicano en la adaptación de los platos originales de la gastronomía china? Mi esposa sabe cocinar comida china y comida dominicana. Habichuela, sancocho, de todo. Yo igual que el dominicano ya. En China hay 8 regiones distintas de gastronomía. Hay que señalar que los chinos que fueron a los distintos países se aplatanaron. Y en ese sentido, por ejemplo, el chofán, el chow mein, no son típicos chinos. Uno va a China y pide que un chop suey, un chofán, un chow mein y nadie le va a decir, pero realmente han sido cosas adaptadas, ¿no? ¿Sabes que el chofán fue una creación de los chinos pobres? Con los restos de comida que quedaban, mezclaban el arroz, porque un elemento esencial de la gastronomía china era el arroz. Los chinos pobres, el arroz era el producto principal. El arroz chino blanco, los pobres lo comían con un pescadito cortitico, chiquitico, que se llama, nosotros aquí en mi casa le llamaban hangui, que era un pescado muy salado, que era una manera de ellos sentir que comían proteína, y entonces se avalanchaban y se llenaban con arroz. Pero el arroz incluso lo armaban de diferentes maneras.
como ellos tienen un guanimo, como una especie de guanimo chino, que es arroz aparatado, relleno de carne. Eso es también producto del arroz, o sea, porque la proteína era muy escasa. Y la proteína era muy difícil de localizar en un pueblo, en una población tan numerosa y tan pobre. Que la comida china es buena, es sustanciosa y es barata. Especialmente lo que hacen los picapollos, ¿no? Los chinos migrantes que llegaron a República Dominicana se dedicaron al comercio de los colmados y estaban en Santo Domingo, ubicado principalmente en La Duarte. Aquí, en la zona de La Joya, de los sectores más populares, y tenían siempre problemas con los colmaderos dominicanos. Porque una lógica del migrante es que el migrante trabajo sin tiempo, y más en la China, esa es parte de la cultura, el trabajo sin tiempo. Había mucha competencia, había muchas protestas de los colmaderos a los chinos. Ahora, en esta migración reciente, los chinos están con el picapollo. Mi papá se llamó Roberto San Fun. Mi padre llegó a República Dominicana en el 1950. A raíz de la revolución, él decidió emigrar en ese momento. Mi madre fue Sui Lin Fun de San. Ella llegó al país en el 1957. Con eso quiero decir que estuvieron separados unos 7 años antes de volver a reunir. Mi papá llegó al país teniendo 23 años. Él se sintió muy halagado de llegar a este país, porque mi abuelo ya vivía en el país. Mi abuelo vino a llegar como el año 1929. Entonces mi papá lo sorprendió llegando en el 1950. Papi siempre quiso a la República Dominicana, yo diría como su primera patria, porque él viajó mucho, llegó a volver a China, pasarse muchas temporadas en China, pero él siempre dijo que donde él se sentía bien era en la República Dominicana. Inclusive, antes de fallecer, él visitó China, visitó Estados Unidos, visitó muchos lugares y al final, como 2 semanas antes de fallecer, volvió a República Dominicana a retirarse de este mundo. Y mami, por igual, es la misma historia, pero siempre con esa fuente de inspiración de que República Dominicana lo acogió como una nueva patria. No, nosotros comíamos la comida cantonesa, que es de la región de mi papá, pero mi mamá ponía a hacer su sancocho, nos gustaba nuestro buen mondongo y la bandera, pero hacíamos habichuelas, arroz blanco, ensalada y carne de res. Lo integramos bastante bien. En mi casa se comía comida dominicana casi todos los días. Para mí, ser dominico chino ha sido un orgullo, porque donde quiera que yo he llegado, siempre he mantenido muy en alto la bandera dominicana y la cultura que mis padres me trajo, las raíces de China, pero siempre me identifico como dominicano. Generación de mis padres, la gran mayoría que echaron raíces en República Dominicana, ellos no se sentían ya tan como que pertenecían a China. Ellos se sentían más bien que llegaron a una tierra donde lo acogieron.
La mayor proveedora de esa migración fue lo que antes se llamaba Cantón, que ahora se llama Guangzhou. La migración hacia acá ha sido del sur de China, hasta que vino la migración con el rompimiento de Taiwán y los chinos ricos que han venido después son más de Hong Kong y de China continental. Otros grupos incluyen migrantes de Taiwán, Fujian, Zhejiang y un pequeño porcentaje de Beijing y Shanghái. La provincia expulsora de chinos fue Cantón y el sur, porque fue la más revolucionaria en los tiempos de la independencia y de la lucha civil allá. La danza del dragón tiene sus raíces en la antigua China, remontándose a más de 2000 años de historia. El baile de los leones y del dragón es una danza tradicional. Se cuenta la historia que siempre han habido algunos espíritus malos. Aquí lo hay también en la República Dominicana, pero hay que ahuyentarlos. Y los pobladores de una ciudad estaban hartos de los malos espíritus que venían a molestar, a robar, a hacer atrocidades. Y se inventaron que venían los leones y el dragón. El dragón es el símbolo del poder. El dragón era el animal que cada emperador durante todas las dinastías tenía como imagen. Nadie usaba el dragón que no fuera el emperador, pero esa tradición cultural se ha mantenido. El dragón es símbolo de fuerza. La gente que nace dragón tiene la fuerza de hacer lo que desea hacer y triunfar en la vida. Entonces, cada festejo o cada año se celebran las celebraciones o cada inauguración de un negocio, vienen los leones que ahuyentan lo malo y traen lo bueno. El dragón para nosotros es sabiduría, perseverancia y en buen sentido representa la durabilidad del pueblo chino, porque como el pueblo chino ha pasado muchas etapas en donde pasaron mucha penuria, mucha pobreza, especialmente en el siglo XIX, cuando era el mingo de todas las potencias europeas. Entonces, es como que nosotros siempre hemos luchado para mantenernos enfocados que mejores días vendrán. Es muy habitual verlo caminar por el barrio chino. Salió en 1994 desde Cantón, rumbo a la República Dominicana, donde lo esperaban el amor, la bachata, el merengue y la salsa. Yo llegué de República Dominicana en 1994. Y cuando yo llegué, trabajaba en un hotel. Y después de 7 meses, ya yo tengo mi negocio con mi familia. Yo casé con una chinita. Cuando yo llegué aquí, yo conocí a ella y después casamos en 1995. Conocí un año y casamos. Sabe cocinar comida china y comida dominicana. Y ella hace excelente, me gusta mucho. Por eso yo casi no salí para el restaurante a comer. Yo siempre en comer en mi casa. Cuando yo en chiquito, en la escuela,
ya yo oyendo República Dominicana, porque tengo mucha familia y conveniera llegar a República Dominicana. Mi papá son muy trabajadores y muy buena gente. Él me paga la boleto, me visa y da un cuarto para yo hacer negocio chiquito aquí. Yo muy gracias a mi papá. Me gusta mucho bailar. Hace como 5 o 6 años, en Pekín, mandando dos profesor y profesora llegar aquí. Y enseñan merengue, enseñan mucho bailar. Y yo tengo 3 hijas, estudio con ellos. Y no sé, yo llevaba para ellos y también yo estaba aprendiendo con ellos, bailar un chinchín también, me gusta. Merengue, salsa y bachata. Ay, me gusta mucho, muy contento siempre. Este país, mucha playa, mucho sol, lleno de amor y libertad. Me gusta mucho. Como igual que el dominicano, y no sé, me enamoro de este país. China es uno de los principales socios comerciales de la República Dominicana. Los chinos trajeron muchas cosas innovadoras al país. Por ejemplo, yo tengo entendido que don John Sang de La Vega, que construyó el Royal Palace y el Wissan London restaurante, trajo también con él equipos de aire acondicionado por primera vez al país. Traían innovaciones en cuanto a la pastelería y la gastronomía también. Ahora, aunque ese renglón se quedó un poco bajo en cierto orden, de nuevo los chinos están incursionando en zona franca. Es una migración que aporta. Bueno, yo diría que realmente nosotros a principios del siglo XX teníamos lavandería, fonda, centros de comida como restaurantes formados en aquel entonces. Después fuimos evolucionando a supermercados y hemos ido evolucionando. Pero ya en el siglo XXI, la comunidad china tiene inversiones cuantiosas. La comunidad china, los inversionistas chinos de la época de Antonio Guzmán fueron los pioneros en la inversión, en la creación de zonas francas. Es un gran aporte de la comunidad china. Y mi papá fue uno de los más activos en la creación de esas zonas francas, en productos no textiles, como es la que se conoce más ahora, sino en productos raros, como productos cárnicos, peceras, creación de camarones, etc. La migración actual, que es una migración de mucho dinero, porque la China de hoy día, 2025, no es la China de 1936, de un siglo antes. La China de 1936 estaba muriendo de hambre, era uno de los países más pobres del mundo y hoy China es una potencia mundial. Que ahora mismo China, hasta hace poco, era el tercer socio comercial, en poco tiempo, y desplazó a Taiwán por mucho. Las hojas deben volver a sus raíces, dice un antiguo adagio chino, que ofrece respuesta a una de las grandes incógnitas que muchos dominicanos se hacen. ¿Dónde se entierran los chinos? ¿Tienen algún ritual particular al morir? Que tenemos los mausoleos chinos en los distintos cementerios. Y lo que pasa es la discrecionalidad que tiene el chino. El chino no está exponiendo su vida y menos la muerte, porque la muerte es algo de mucho respeto. Los chinos tienen un altísimo respeto por el que se va. El que se va es la raíz, es la raíz de donde él nació, de donde él creció, es la raíz del árbol. Entonces eso se respeta. Cada chino tiene en su casa una especie de altar
donde están sus muertos. Y eso es venerado por cada uno de los chinos, porque esa es cultura en la tradición. Cuando fallece un chino, lo primero es que dan los familiares parte a la colonia. La directiva de la colonia hace una esquela mortuoria y llama a todos a asistir, a solidarizarse con la familia del muerto. Eso se hace. Y entonces era costumbre, tradición, de que se queman incienso, 3 inciensos, cada persona que va a hacer el pésame, a dar el pésame, y hace la reverencia delante del ataúd del muerto 3 veces con los inciensos que he prendido. Y entonces luego ha habido casos en que también se quemaba dinero falso, como para que vaya con buena luz, con buen acompañamiento. Luego también en la ceremonia se ponen comida del gusto del que falleció, porque luego es una celebración. Hasta los chinos de Bonao. ¿Cuánto se ha escrito sobre este refrán popular? Pero, ¿cuál será su verdadera historia? Todo el que venía del Cibao para la capital tenía que pasar por la ciudad de Bonao. Y entonces había un ejemplar ciudadano chino que tenía un restaurante donde se paraba todo el mundo a hacer necesidades y a merendar, desayunar. Y entonces ahí había un refrán. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao, porque era que ahí se hablaba de todo, porque todo el viajero que venía del Cibao se paraba ahí, hacían comentarios y ahí se conocían muchas noticias y muchas intimidades y muchas cosas. Y esa es la historia también de ese paisano que también rindió un gran servicio a la ciudad de Bonao. Era la época de Trujillo, en que había que tener cierto sigilo, y aparentemente el chino de Bonao pues estaba siempre enterado de lo que entraba y salía, porque su negocio estaba frente al parque. Entonces parece que los que viajaban en esa época, los choferes, que yo me acuerdo porque yo viajé teniendo 6 años y 7 años, veníamos y íbamos a Santiago y era largo el camino, siempre habían unas paradas tácticas. La parada de Bonao era famosa porque el chino era conversador, pero hasta cierto punto. Y entonces de ahí vino el mote de que eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Pero los chinos de Bonao sabían mucho y todos los chinos sabían. Lo que pasa es que el chino estaba todo, pero no decía nada, y todo lo sabía. Y la gente decía, pero eso lo saben hasta los chinos de Bonao, creyendo que era tan fácil. No, cuando Trujillo no era tan fácil. Lo que pasa es que mantenían silencio y se enteraban de todo lo que pasaba. Pero la gente dice, eso lo estaban como los chinos de Bonao, como si eso fuera una... No era así, no era tan así, era más cosas. Ellos lo sabían todo porque lo sabían todo, porque lo escuchaban. Los chinos sí eran discretos, no conversaban con nadie porque acuérdense una cosa, eran extranjeros y decían algo que trascendiera de ahí, podía tener problemas. Mi padre fue Luis San, uno de los primeros chinos que llegó a Bonao en el 24. Mi padre se casó con Ana Josefa de la Rosa y procrearon 10 hijos. Después que mi papá llegó, que se radicaron en San Francisco de Macorís, y luego él estaba buscando a su tío que se llamaba Francisco, ese sí tenía un restaurante en Bonao. Más luego llegó otro chino que se llamaba Luigi San, familia todo, ¿verdad? Y entre los tres formaron ese primer restaurante que se llamó San Li Long. Esa es la historia de la formación
de ese restaurante era una sociedad de 3. Que ahí era que comían la gente que iban de la capital al Cibao y Cibao a la capital, y ese era el lugar donde se paraban a comer, en ese restaurante. Entonces, ese fue un restaurante que duró muchos años, hasta que la autopista Duarte se terminó y Bonao quedó fuera de la autopista Duarte, y eso, como se mantenía en ese restaurante, era de comida, de la venta de comida, cayeron hasta que se tuvo que ir. Habían cocineros chinos y había dos cocineros dominicanos. De todo, comida, pay crema, que fueron famosos haciendo pay crema los chinos, los chicharrones de pollo, muy sabrosos de la época, y así, chofán, hacíamos chofán. Era el chicharrón de pollo, lo que se hacía ya, chicharrón de pollo. Tenían su técnica, que no la teníamos los dominicanos. Él se dominicanizó, papá comía era la comida criolla, la comida de su casa. Ese lo dominicanizó. Mi papá decía que era el mejor país del mundo para usted vivir, con sus problemitas, que usted sabe que lo había con Trujillo, ¿verdad? No hable mucho, que te puede costar caro. Más dominicano que chino, porque mamá era la batuta. Nuestra madre era la batuta y nos crió con las cosas dominicanas. La comunidad china dejó allá el trabajo. Usted tiene que trabajar para vivir. Si usted no trabaja, no vive. Y aún ahora mismo es así. Lo que pasa es que son otros tiempos, que si volviera a nacer quisiera hacerlo otra vez. Porque el chino en su hogar, mire, hay una cosa que la gente no entiende. En mi casa ha sido el caso de un chino puro y una dominicana. Pero usted sabe quién es el que da el ejemplo en las casas, en los chinos, la mujer. Porque es la que está siempre en la casa. No el chino está trabajando. La mujer es que está criando los hijos. Y eso es así. Eso es así. Ahora, el proveedor seguía ojo avisor. Si usted no trabaja, no vive. Usted tiene que trabajar y enseñarlo a su descendiente el trabajo para ser gente de provecho. Por eso cuando el chino llega a un sitio, descolla, progresa, porque trabajan. No le dan mente al trabajo, hay que hacerlo. En el restaurante allá habían varios chinos trabajando, pero era una comunidad, todo el mundo tenía que trabajar. Hasta uno cuando llegaba ahí tenía que trabajar. No, mi papá nunca volvió a Chile. Él nunca nos habló de regresar de Chile. Él se había dominicanizado, que es así. Mi abuela, la reconocida china odontóloga de Bonao, procreó 3 hijos y yo soy su nieta. Aún sigue su legado allá en Bonao. Ella fue fundadora del hogar de ancianos en Bonao y hasta la fecha nosotros seguimos su legado. Ella es la embajadora sin decreto de la migración china en República Dominicana, hija de padre cantonés y madre dominicana, padre que le sirvió de inspiración para crear un legado cultural con la creación del barrio chino en República Dominicana. La colonia china fue fundada en los años 40. El primer presidente de la colonia fue el señor Samuel Chang, quien justamente fue el padre del doctor Padre Chan Aquino, que fue un médico filántropo. El padre de la medicina, en este sentido chino, fue Ángel Chan Aquino. La segunda generación de los chinos le ha dado al país gente talentosa, que se ha destacado, que ha sido prominente. Acaba de morir José Emilio Joa, que era una voz, la voz del romance. Pionero en la música romántica dominicana, con una voz maravillosa. Y fue de los más populares en una agrupación que ya desapareció hace mucho tiempo, que se llamaba Los Caballeros Montecarlo. Un gastroenterólogo
Menfón, tú tienes cineasta como Chea, tú tienes músicos como mi hermano Pembián, dentro de los historiadores estamos José Checheco y yo. O sea, la segunda generación se abrió campo, ya la tercera generación son dominicanas, porque no conocen otra cosa. Bueno, yo al principio no entendía el por qué él había venido como destino a la República Dominicana. Fui a China por primera vez en el 2005. Encontré a un hermano de mi padre que me contó la historia y que me dijo que mi abuelo fue primero quien llegó a Santo Domingo. Mi abuelo llegó en el 1923, cuando el país estaba intervenido por los norteamericanos. Papá me contaba, primero me enseñaba las fotos de mi abuela, de mi abuelita, de mi tío, de mis primos que estaban allá, porque él desde el primer momento, al igual que todos los chinos, siempre mandaban dinero a su casa. Es así como los chinos que son llamados de ultramar, los chinos que han migrado a otros países, se fueron fortaleciendo, formando comunidades. Mi papá hablaba poco español porque él tenía dificultad para aprender el español y porque vivía también en su mundo con los otros paisanos. Aquí mismo, en el barrio chino, había la casa de la familia NG. Y ahí él residía muchas veces. Estaba siempre con todos los paisanos conversando en su idioma. Él contaba de que allá estaba la familia. Él tenía siempre deseos de volver a su patria. Nunca pensó en quedarse aquí, pero luego mi abuela le decía, vuelve, vuelve, que China mejoró mucho después que se conformó la República Popular China. Y él decía, no puedo abandonar mis hijos, porque ya éramos 3 hermanitos pequeños que él tenía, sus hijos, y él decidió no dejarnos. Nunca volvió a China. Lamentablemente yo, que pude luego hacerlo llegar, ya él había muerto. Él falleció en el 1978 y él falleció justamente en la avenida Duarte. Aquí falleció. Y yo decía, yo tengo que hacer algo para honrar la memoria de mi papá, porque él vivía caminando estas calles. Yo me propuse hacer también el barrio chino, que ya estaba la razón social para hacerlo, porque estaban aquí en las agrupaciones de la familia. Yo cuando vine de Santiago en el año 59-60, yo recordaba que toda la Duarte, hasta la Teniente Amado García, como le llamaban, estaban los negocios chinos. Y aquí estaba también la escuela china, estaba la casa de la colonia, estaba la casa de los NG, de los Hoa allí y los San también. Y así se fueron conformando. Los primeros negocios chinos radicaban siempre en este tramo de la Duarte, aquí concentrado con las partes de las familias. Primeros que llegaban, lo que traían eran ilusiones. Ilusiones de vivir en un país tranquilo, de un país donde pues, se pudiera trabajar. Yo diría que los primeros chinos que vinieron fueron relativamente bien aceptados por la sociedad, especialmente en la época de Trujillo. Trujillo favoreció la migración china a la República Dominicana. Yo pienso en general que los dominicanos aceptaron que los chinos eran trabajadores más que nada, laboriosos, que no se metían en política, obviamente, que no estaban en el medio y que lo único que hacían era trabajar. Los chinos se integran y muestra de eso somos nosotros los descendientes de chinos,
que inclusive muchos han escalado en la sociedad ocupando puestos de relevancia e importancia. Las generaciones de antes no se exponían y no era por miedo, sino por el hecho de que no hablaban el idioma. Y cuando tú no hablas el idioma, siempre tú estás en un país extranjero, tú tienes esa limitación, pero no porque tuvieran miedo ni porque no quisieran integrarse, porque todos los chinos aquí han hecho muchos amigos, pero muchos amigos dominicanos y de otras nacionalidades. Después que establecimos las relaciones diplomáticas, realmente ha habido una gran apertura, un gran interés por parte de chinos de venir al país e invertir en el país. Esa es la verdad. Yo lo observo y lo veo. La migración sí ha continuado un poco limitada, porque siempre se ha creído que el chino que viene a República Dominicana se va a ir a Estados Unidos. Nada que ver. Ya a los chinos no les interesa el destino de Estados Unidos, les interesa donde hay negocio, donde se puede trabajar de manera segura, donde se puede invertir y trabajar. Y eso es lo que acontece, que la República Dominicana, como ha estado durante las últimas décadas desarrollando el turismo, aquí no solo somos los 11 o 12 millones de dominicanos, sino también los 11 millones de turistas que vienen al país cada año. La República Dominicana le ha dado solidaridad, porque los primeros chinos llegaron buscando elevar su nivel de economía, porque en China había mucha pobreza, en la década de los 20, 30, guerra. Entonces, seguridad, afecto, porque los chinos, a pesar de las limitaciones de idioma, encuentran siempre una mano amiga. El chino podrá irse a donde sea, pero nunca va a olvidar su pasado y sus costumbres. Los hogares de los chinos tradicionales tienen sus muebles chinos, normalmente muebles tallados, su mesa redonda con el centro, el lesusé, para que la comida llegue a todos. La comida es un rito para los chinos, es algo que es totalmente en familia o en amistad, donde se resuelven los problemas y se trata todo, pero donde todo es armonía especialmente. El matrimonio entre chinos y dominicanos era muy común hasta los años 50, porque ya en los años 50 comenzaron a llegar las primeras mujeres chinas a la República Dominicana. Y es así que los chinos que tenían negocio podían mandar a buscar una paisana para casarse, ¿verdad? Algunos iban allá y se casaban, pero la mayoría la mandaba a buscar. Pagaban para su pasaje y las traían aquí y se convertían en sus esposas, porque ya era mejor hablar en chino, mantener ya más arraigado su costumbre, y nos tocó a nosotros, los descendientes de dominicanas, pues ser los pioneros en mezclar las razas y en ser una bicultural. El barrio chino, es mi razón de ser. Yo hice esto a la memoria de mi papá y de que toda la comunidad se unificara, de que todos los demás descendientes de chinos como yo se sintieran orgullosos de sus orígenes. Y creo que lo he ido logrando. Está la estatua de mi padre, que yo quise honrar, en el centro de las estatuas metálicas, está allá. El barrio chino es un nicho para el turismo, es un pedacito de China en el Caribe.
En ese intercambio silencioso pero constante, ambas culturas se han enriquecido. Y es que al final, la historia no solo habla de quienes llegaron, sino de lo que construimos juntos.